Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. El cine. Por favor, abra la puerta. Sus historias. ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. El colorido. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. La magia. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Están aquí tras bambalinas. Lo lamento, ¿interrumpí tu concentración? No quise hacerlo. Por favor, continúa. En Cinema Station. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola. Hoy es miércoles 7 de abril, aniversario 208 de la ciudad de Barranquilla, la tierra prometida, la Puerta de Oro de Colombia. Hoy estamos acá reunidos a nombre de Milena Mauri para compartir con ustedes el segundo episodio del ciclo de Mel Gibson. Mile, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo se encuentran todos? Yo estoy muy bien, muchos saludos para toda la audiencia y saludos para ti, Sergio, también. Bueno, yo estoy un poquito desfasado en el tiempo, dije buenas tardes y buenas noches. Sí. Es buena noche. Ahorita les contamos nuestras anécdotas, ay Dios mío, a nuestros oyentes. Sí, así es. Quiero empezar saludando a Michelle Andrea Rodríguez de Ávila, quien es oyente fiel de Cinema Station y quien pues me escribió para que la saludara cuando estuviésemos al aire, y es el momento pues de saludar a Michelle Andrea. ¿Tú tienes saludos para algún oyente, algún familiar, alguien especial que siempre te apoya y te sigue, Mile? Sí, Sergio, tengo saludos para Lisney en Villatarel, acá en Barranquilla, y tengo saludos para Eva Restrepo también. Tú sabes, nuestros amigos y nuestros familiares, siempre hay que saludarlos, Sergio, porque son las primeras personas, nuestros primeros fans, los que nos apoyan, los que nos escuchan y los que nos ayudan a difundir esto tan bonito que estamos haciendo. Saludos para ellos. Totalmente, tienes toda la razón, así es. Saludamos también a las personas que nos escuchan en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en Canadá, que nos escuchan en Alemania, que nos escuchan en China. Saludamos a todas esas personas, deseándoles que estén bien de salud junto a los suyos. Y bueno, Mile, hoy tenemos ciclo Mel Gibson, episodio 2, Hasta el último hombre. ¿Qué tal, antes de entrar en acción, qué tal te pareció esta película? Esta película es una película hermosísima, con demasiados matices en cuanto a los mensajes que nos deja. Es una película de guerra que cuenta una historia trasfondo muy humana, Sergio. Para mí ha sido una de las mejores películas que ha tenido Mel Gibson, y me ha gustado muchísimo la manera en cómo manejó el concepto que les vamos a mostrar ahora a los oyentes. En efecto, así es. Hoy vamos a tratar de llevarles las incidencias y todo lo que está adherido tras bambalinas, como dice el cabezote de nuestro tema de identificación de nuestro programa, en la voz de nuestro voice over Jesús Uribe, a quien le enviamos un cordial saludo, y también a nuestra voice over de promos, a Heidi Moreno, también le enviamos un saludo muy especial. Vamos a hablar un poquito acerca de los datos del rodaje de Hacksaw Ridge, de la película que para Hispanoamérica fue doblada o traducida como Hasta el último hombre. Esta película relata la historia de un chico llamado Desmond Doss, que fue un joven médico militar que participó en la batalla de Okinawa en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, y se convirtió en el primer objetor de conciencia en la historia estadounidense en recibir la Medalla de Honor del Congreso. Una historia basada en hechos reales, Mile, donde comparte protagonismo con Sam Worthington, Jacob Werner, Milo Gibson, hijo de Mel, Luke Bracey, entre otros.
La película se presentó fuera de concurso en la selección o en la sección oficial del Festival de Venecia en el año 2016. Cuando nosotros hablamos acá de que es un objetor de conciencia, pues es una persona que profesa la fe, la espiritualidad de Dios. Entonces, pues en aquel tiempo, dentro de las constituciones pues de cada país, está un parágrafo explícito para estas personas, porque pues acá está el cuento de que el chico no podía llevar armas. Él, pues su posición y su fe no le permitía pues llevar arma. Milo Gibson, hijo de Mel Gibson, tiene un pequeño papel como soldado en la película. Se trata de la primera colaboración cinematográfica junto a su padre y lo que supone su debut en la gran pantalla. Mile decía que esta película comenzó el 5 de septiembre de 2015 en Nueva Gales del Sur. Allí estuvieron 59 días. La producción de la película se basa en los estudios Fox de Australia. Troy Grant, el primer viceministro de Nueva Gales del Sur, pronosticó que la película daría ingresos a la zona de 26 millones australianos por trabajos relacionados con la producción. El 21 de septiembre de 2015 comenzó el rodaje en Sydney, en la habitual carrera de premios que va de octubre a febrero. Mel Gibson llevaba 10 años sin dirigir una película desde 2006, año en que dirigió Apocalypto. Hacksaw Ridge ha estado más de 13 años de estudio en estudio. Al principio fue desarrollado para Disney y la iba a dirigir Randall Wallace, el mismo que escribió el guión de Braveheart. Estos datos... Esta película, sí señor. Digo, Mile, que estos datos, pues, al ver nosotros el nombre de Randall Wallace, uno como que se va en el tiempo de que es pariente, ¿no?, de William Wallace. Sí, inmediatamente la mente te traslada a eso. Sí, en efecto, así es, Mile. Esta película de la que estamos hablando en realidad es una película que yo la analicé de dos maneras. La primera hora, porque la película dura 2 horas y algo, la primera hora relata la historia del chico desde que era chico, desde que era niño, con su familia, cuando conoce a su novia, que más tarde su esposa, los problemas de alcoholismo y los problemas pues mentales de las secuelas de la guerra de su padre, porque también estuvo pues en combate, Mile. Es una historia muy bonita porque, a ver, a mí me gusta cómo enfocan el perfil de héroe en este tipo de películas. A mí me gusta mucho porque estamos acostumbrados a ver al héroe que no llora, al héroe que no siente, al héroe sobrenatural. Pero cuando uno se encuentra con una historia que estamos hablando de héroes reales, de héroes humanos, porque les recuerdo a los oyentes que esta es una película basada en hechos reales, es una película basada en una historia. Esta persona existió. Entonces tiene mucho más peso cuando estamos hablando de algo que sí pasó, de alguien que vemos sufriendo, pero que además de eso sale adelante, Sergio. O sea, ese es el valor agregado, porque es que héroe no es el que no siente dolor y el que no sufre, es el que a pesar de estar sufriendo, de que le está doliendo, de estar triste, saca fuerza, coraje y hace lo que tiene que hacer, Sergio. Sí, así es. En un principio, el señor Randall Wallace, guionista de Braveheart y de Pearl Harbor, también guionista de la película El hombre de la máscara de hierro, iba a ser el director. Al final el puesto ha sido para Mel Gibson. Son de esas cosas, Mile, de los proyectos cuando se tienen que se barajan muchos nombres y se tiene mucho personal para trabajar como miembros del equipo cinematográfico para una pieza o una obra de cine. Entonces, pues al final ha sido para Mel. Adelante, Mile. Sí, nosotros vimos el resultado al estilo Gibson y pues a todos nos gustó. A mí personalmente me gustó y sé que a la mayoría de personas les ha gustado esta historia. Pero uno también se pone a pensar cuando, por ejemplo, escucha el nombre de Randall Wallace, cómo hubiese sido la película después de saber en todo lo que este señor ha trabajado, ¿no? Corazón Valiente, Pearl Harbor, que es una película también hermosísima a pesar de ser de la guerra, y El hombre de la máscara de hierro. Y ya es un poco más romántica, pero también tiene un trasfondo humano y muchas caras, ¿no? Entonces, uno le ve el talento a esa persona y no es, ¿qué te digo? Como pensar que también hubiese quedado bien si hubiese sido él el director. Sin embargo, bueno, afortunadamente se quedó Gibson con la dirección y ya vemos el tremendo resultado que quedó. De hecho, Sergio, Teresa Palmer, que trabajó en esta película,
en la ciudad de Melbourne. Al mismo tiempo terminaba el rodaje de Berlín Síndrome. Eso fue en 2016 en la misma ciudad. Otro datico ahí curioso. Sí, todo coincidió para que ella pues pudiese estar allí. Pudiera participar, sí. El soldado al que interpreta a Andrew Garfield, que es Desmond II, iba a ser galardonado con 2 medallas, en principio, pero humildemente rechazó la segunda. Su labor como médico fue recompensada porque salvó la vida de 75 soldados o 75 hombres él solo, sin portar armas, como lo decíamos en un inicio, ya que era objetor de conciencia y se negaba a quitar vidas, sino salvaguardar vidas, mire. Esto es algo que estuvo pues en Consejo Marcial, allá en el ejército de los Estados Unidos en aquel tiempo, del rodaje de la película, porque pues, ¿cómo así? O sea, en plena guerra, por decirlo así, en pleno conflicto bélico, mejor, vamos a llamarlo, pues como que los soldados saben que deben ir armados, como se dice por ahí, hasta los dientes. Pero pues este soldado no lo hizo. Este soldado pues pudo más su fe, su espiritualidad, y pues era un objetor de conciencia. Hasta el último hombre, el drama bélico basado en hechos reales, como lo decía Milena, fue nominado en 7 categorías a los Critics' Choice Awards. Entre las nominaciones se destacó Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Es decir, a Mel Gibson lo nominaron como Mejor Director y al señor Andrew Garfield también lo destacaron como Mejor Actor. Andrew Garfield pues es el más reciente Hombre Araña, no el de los cómics de Marvel, sino pues el sorprendente Hombre Araña, mire. Sí, señor. Este metraje fue nominado a 9 premios Satélite, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión. También fue nominada a 13 premios por la Academia Australiana. Este drama bélico fue elegido como uno de los 10 mejores films por la National Board of Review. Imagínate. Uno cuando ve que estas películas así tan nominadas, bueno, yo suelo, igual las mismas películas te dan los créditos, ¿cierto? Cuando uno va a observar una película, enseguida te dice nominada a tales premios, independiente, nominada, y eso a uno le genera como confianza, ¿no? Me dice, la película es buena, sobre todo cuando son estas academias que son independientes, son como más, no sé, a mí me inspira más confianza y siempre digo, es muy buena, esa película va a ser buena. Sí, así es. Esta película tiene, como lo decíamos ahorita, tiene valores de la resurrección, tiene la fe, violencia, tiene clasicismo y contradicción. Imposible encontrar un texto sobre Hasta el último hombre sin alguno de estos conceptos incrustados entre sus párrafos. El culpable de ello es el propio director de la cinta, Mel Gibson, quien ha conseguido regresar al Olimpo de Hollywood con 6 nominaciones a los Oscar, entre las que está la de Mejor Director y Mejor Película. Finalmente, la cinta se ha llevado mejor montaje y mezcla de sonido. El actor y realizador nacido en Nueva York, pero creado en Australia, como lo habíamos dicho, Mel Gibson llevaba pues una década alejado de la silla de director, o de la silla pues del primer director cinematográfico, desde que su reputación cayera por los suelos tras repetidos escándalos relacionados con el abuso de alcohol, el antisemitismo y sus conflictivas relaciones personales. Esto pues se tomó el tiempo como una persona sabia dentro de la experiencia que ha adquirido para tener pues esos 10 años sabáticos para organizarse, es decir, tener todo bajo control, estar controlado para que después sus proyectos laborales fluyan. Es decir, si estamos en control con nosotros mismos, todo lo que vamos a ejercer posterior a ello, en el trabajo, en las labores, va a fluir de la mejor manera, Mile. Así es, sí, señor. De estas personas y de estos directores que cada vez que salen, porque la filmografía como director de Gibson no es muy grande, ¿no? Solo tiene 5 o 6 cintas, ¿cierto? Pero sustanciosa, galardonada. Pero son, nominada. Claro, son espectaculares. Entonces, este señor se toma estos años sabáticos, como dices tú, de introspección y todo. Los necesitaba, Sergio. Él los necesitaba. Y mira el resultado. O sea, valieron la pena la espera. Entonces, luego de estabilizarse ya la relación de Mel Gibson con la bebida, tras diversas entradas y salidas en las clínicas de rehabilitación y con la vida conyugal encaminada, tras conocer a Rosalind, ¿se acuerdan que la vez pasada la mencionamos? Ella es una joven guionista y campeona ecuestre con la que él acaba de tener su 9º hijo, ¿no? Tuvo su 9º hijo.
Gibson decidió prestar por fin atención al guión que el productor Bill Mechanic le había hecho llegar en 3 ocasiones. Escuchen esto: en 2002, en 2010 y 2014. El libreto narraba la hazaña de Desmond Doss, un objetor de conciencia que se alistó en el ejército de Estados Unidos para servir en la Segunda Guerra Mundial, pese a que sus creencias le impedían tocar un arma, lo que provocó que sufriera un consejo de guerra del que salió airoso, convirtiéndose en un héroe tras salvar a 75 hombres heridos en la batalla librada entre el ejército de Estados Unidos y el de Japón en 1945 en Okinawa. O sea, este señor está tomándose un tiempo, reflexionando acerca de los vaivenes que ha tenido con el alcohol, como lo había mencionado Sergio, rehabilitándose, reconciliándose con él mismo, y había alguien, que es el señor Bill Mechanic, que le estaba enviando un libreto ya hacía varias veces, Sergio, o sea, como que, hey, tú tienes el talento, por favor, léelo, tómate el espacio para leerlo. Pero el hombre estaba en un trabajo en sí mismo. En 3 ocasiones le enviaron ese libreto, hasta que por fin él se dio el espacio y dijo, bueno, lo voy a leer. Encontró algo interesante y dijo, ya estoy en la capacidad de construirlo y de trabajar con esto, Sergio. En efecto, así es. Esta es la historia de Desmond Doss, el primer objetor de conciencia condecorado con una medalla de honor de Estados Unidos. Me fascinó por su enorme sacrificio, arriesgó su vida de la manera más pura, desinteresada e incluso inconsciente para salvar a sus hermanos, explicaría el protagonista de la saga Arma Letal tras aceptar el proyecto. Este es el concepto que ha emitido acerca de su protagonista, el señor Mel Gibson, en el que fue crucial la presencia de Randall Wallace, una persona clave en su carrera. Junto a él escribió Braveheart, la película con que en el año 1995 ganaría el Oscar como mejor director y mejor película del año. Wallace había heredado el proyecto, que contó con sus inicios con el impulso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una vez Desmond Doss, reacio a trasladar su vida al cine, decidiera hacerlo por poco antes de su muerte. Murió en 2003, el protagonista real, quien relató pues a estos guionistas su historia, porque no quería hacerlo. El primer argumento fue trazado por el multifacético Gregory Jacobs y adquirido por el documentalista Terry Benedict y el productor David Permat, quienes unieron para la causa al citado Mechanic. Fue entonces cuando le cedieron el libreto a Robert Schenklenka, guionista del Americano Impasible, quien profundizó en la historia personal de Doss. Con el origen de sus creencias y la influencia de sus padres y su esposa bien plasmados en el libreto, llegó el momento de Wallace, y el también director tuvo a su cargo al propio Gibson en Cuando éramos soldados. Dio con el planteamiento que haría que el director de Apocalipto se atreviese a tomar las riendas de un proyecto ajeno. ¿Cómo y por qué se adentra una persona en el lugar más terrible de la tierra sin llevar un arma? Esto es un poco, pues ya porque lo hemos explicado, de que es un objetor de conciencia, o fue un objetor de conciencia, y pues su fe, su espiritualidad, sus creencias no le permiten pues tomar armas para pues quitarle la vida a otro ser humano. Pero pues es algo así como que un poco contradictorio, o sea, en conflictos bélicos como que sin armas, Mile. Sí, y es un poco contradictorio observarlo desde fuera, pero que sea tu compañero no solamente es contradictorio, es conflictivo, es peligroso y es preocupante, porque es que yo me apoyo en mi compañero y viceversa, ¿no? Total. Entonces, saber que mi compañero está preparado es como cuando uno está estudiando, por decir, una carrera de medicina, por decir algo. Sabes que ese estudiante que no se prepara, el que no estudia, uno dice, ¿qué tal que le toque que atenderme a un hijo mío? ¿O qué tal que me toque de compañero en el quirófano? ¿Sí? En todas las áreas de la vida, si la misma manera que tú te estás preparando, tú tienes la confianza de que el otro se está preparando también y van a formar un excelente equipo. En el caso de los soldados, pues ¿cuál es la preparación de ellos? La física, la mental y la ayuda de ellos y la protección, por decir, entre comillas lo digo, porque bueno, primero la protección divina y segundo la protección física de ellos, pues es su arma. Entonces si tú vas armado, dispuesto a defenderte, y defenderte es matar,
¿Cómo vas a estar tranquilo si tu compañero no tiene un arma? Pero bueno, a lo largo de la película nos damos cuenta que este joven, objetor de conciencia, va mucho más allá de eso y trabaja en pro de la vida. Trabaja en pro de la vida y es muy hermoso todo esto que se ve en la película, Sergio. Sí. Tras leer el guión, imagínate que Gibson dio el sí 24 horas después. El panorama cinematográfico actual está plagado de historias de superhéroes de ficción, pero creo que ha llegado la hora de celebrar a un héroe de verdad, declararía el neoyorquino. Acto seguido contrató a otro guionista, Andrew Knight, autor del script de El Maestro del Agua, y se llevó la producción a su terreno. Aunque apartado de la dirección, Gibson ha seguido participando en media docena de películas como Los Mercenarios 3 o Bloodfather, así que su presencia sirvió para que la producción alcanzara los $40 millones de presupuesto. La elección del protagonista no presentó dudas. Se necesitaba a alguien espigado, capaz de saber moverse entre la inocencia y la seguridad en sus convicciones. El elegido fue Andrew Garfield, quien no tuvo que variar mucho la actuación que puso en gala en las dos películas de El increíble Hombre Araña, El sorprendente Hombre Araña, siendo probablemente el primer caso de Hollywood en el que el personaje real es más guapo que el actor que lo interpreta en la gran pantalla. Este californiano de 33 años, Garfield, se volcó en su personaje. Un día me descubrí rezando mucho para encontrar la sensibilidad y la conciencia necesarias para este papel, aseguró en las entrevistas promocionales. A su alrededor, el director de La Pasión de Cristo tiró del pragmatismo y de amor por el hogar. Por un lado, eligió caras conocidas para los altos cargos, que es Vincent Vaughn como el sargento Howell y un recuperado Sam Worthington como el capitán Glover. Y por otro, de jóvenes promesas de Australia, el país donde creció como actor tras estudiar en el Instituto Nacional de las Artes Dramáticas de Sydney. Así, Luke Bracey conseguiría el papel de Smithy, una suerte de Flash Thompson para Andrew Peter Parker Garfield, mientras que la actriz Teresa Palmer fue recuperada de los telefilmes de sobremesa para dar vida al gran amor y apoyo de Desmond Doss. Esta era la novia y luego la esposa de él. Sí, señora. Y a mitad de camino, un australiano ya consolidado en Hollywood como Hugo Weaving daría vida a una figura crucial en la trama, su alcohólico y violento padre, la figura en la que más se puede notar, entre otras, la búsqueda de redención de Gibson. Tom Doss bebe y maltrata física y verbalmente por los terrores que tuvo que vivir en la Primera Guerra Mundial. Estaba trastornado el hombre, pero tras sus demonios internos sigue existiendo el amor, logrando vencer a sus fantasmas sin buscar por ello más reconocimiento que el saber que ha obrado correctamente, Sergio. Mile, pues ahorita que estabas informando acerca del sargento, del personaje que hizo Vince Vaughn, nosotros con Vince siempre lo hemos visto en comedias, por lo general. Sí, es cierto. El 90%, por no decir el 100% de sus participaciones han sido en comedias. Y la verdad, tremendo papel que realizó acá el actor Vince Vaughn en esta parte del sargento, un sargento pues radical, reacio, pues que le decía por su apariencia física a nuestro protagonista, a Andrew Garfield, le decía el flacuchento, el flaquito y todo esto, pero pues posterior allá en el detonante de la película se dio cuenta de las agallas de nuestro protagonista y pues fue cambiando su manera de dirigirse hacia Andrew Garfield. La verdad que fue un papel bastante maduro, el del sargento, protagonizado por Vince Vaughn. Mire, ¿qué piensas tú? ¿Qué óptica tienes tú acerca del papel de Vince? A mí me gustó mucho. Yo siempre he visto, o sea, a mí me gusta cuando veo a un comediante o un actor que se ha dedicado a la comedia a hacer papeles dramáticos. Decíamos la otra vez, no recuerdo exactamente si fue fuera de micrófonos o lo comentábamos, que hacer comedia es muy difícil. Hacer comedia es muy difícil, a veces uno piensa que es mucho más fácil, es un actor de comedia, no, él hace comedia. No, para mí, y he escuchado mucho eso y yo estoy de acuerdo con esa opinión de que el drama es mucho más fácil en el sentido de que las escenas se pueden repetir y se pueden repetir, pero una escena de comedia, dices mal una palabra y ya se cae el chiste, o sea, es mucho más difícil. Entonces cuando tú encuentras actores que pueden hacer las dos cosas, a mí me encanta, y ese papel que hizo él ahí, me gustan los papeles de los altos mandos, Sergio, porque
uno los ve como malos al principio, ay, que son malos con Desmond, pero no, ellos están actuando en la justicia de su razón, ¿no? Claro. Porque como lo mencionábamos, iban a la guerra, o sea, ellos no iban a jugar paintball ni a hacer otra clase de trabajo, estaban arriesgando las vidas. De hecho, fueron muchísimas vidas las que se perdieron en la guerra, y estaban armados hasta los dientes. Entonces pues estaban preocupados por llevarse un hombre que no estaba armado. Esta película es hermosísima, y aquí mencionan al papá del soldado, que también en cierta forma es una parte de Mel Gibson, ¿no? Tal vez eso fue uno de los personajes que lo conmovió a él, Sergio. Claro. ¿Qué piensas tú? El papá de Desmond II había estado pues en la guerra, sirvió a su país, y pues tenía problemas de alcoholismo por todos esas secuelas que le llaman fantasmas, que los persigue hasta el final de los días de una de estas personas que han estado pues en combate, como dicen ellos, que han estado pues en la línea. Yo la verdad pues coincido con tu información, con tu concepto. Yo coincido, Mile, la verdad que también estoy de acuerdo con eso que acabas de emitir. Fíjate que para transmitir el viaje al infierno, es decir, el infierno entre comillas es pues Hotshot, es el terreno que necesitaban neutralizar. De los protagonistas, Gibson tampoco despreció la oportunidad de sentirse como en casa. La mayor parte del rodaje se desarrolló durante 59 días en Nueva Gales del Sur, en Australia, y en ellos el actor y director pudo demostrar que no había perdido sus dotes de héroe de acción. Cuando alguna cosa no salía como él lo deseaba, se acercaba y se lanzaba al suelo para que los actores entendieran qué es lo que él quería rodar, qué es lo que él quería mostrar. Así que ahí estaba el director, que lleva 40 años protagonizando películas de acción, demostrando cómo hacer una escena. Después volvía corriendo a la silla de director para hacer otra toma. Eso lo explicó Chris Godfrey, encargado de los efectos visuales. Él mismo tuvo la orden de reducir al máximo el uso de computadores. Esta película, Mel Gibson le pidió a su encargado de efectos visuales que lo mínimo que pudiera utilizarlos lo hiciera. No quería como que llenarla mucho de efectos creados por computadora. Gibson quería una violencia física, rozando el gore, como la recalcaba continuamente a su alrededor a su director de segunda unidad, Mick Rogers, el mismo que ha sido su doble de acción durante décadas. Si nos damos cuenta, pues acá Mel Gibson hace gala de que esto de la cinematografía se trabaja entre amigos, pues entre amigos pues fluye mucho más la química para poder llevar a cabo un rodaje cinematográfico. Su volcánico talento permitió a Gibson hacer suyo un proyecto supuestamente de encargo. La película tiene un inicio inocente, lo que decíamos al inicio, bañado en tonos cálidos en cuanto a la iluminación, a los esquemas de iluminación y sus diseños, calculadamente comedido, en el que se puede palpar la influencia de directores como Richard Donner en su hacer, con la sombra de clásicos como John Ford o Raoul Walsh. Siempre latente, la maduración de Desmond II se plasma de manera eficaz, sin dejar de notarse que algo late bajo cada imagen, tal y como se desata en cuanto los protagonistas pisan el acantilado de Maeda, en la escarpada Okinawa. En ese momento el film se transforma en algo despiadado, provocador, que agota a un espectador permanentemente en tensión, donde hasta los sustos funcionan como precisión relojera. Ahí es el espíritu de George Miller quien toma el cuerpo del protagonista de Mad Max. Esto es muy cierto y prácticamente se ve. Por ejemplo, yo lo vi en una secuencia donde un soldado miembro del ejército, donde está Desmond, donde está el soldado 2, tiene una arma llamada lanzallamas, que pues con ese lanzallamas pues se defienden de los japoneses o aniquila a los japoneses. Y también pues cuando habían las explosiones que desmembraban los cuerpos de los soldados, miren. Sí, esa arma yo creo que ya no la usan. Yo creería ya no que la no. usan. Yo creería Sí, no estoy segura de esta información, tal vez más en el próximo episodio se los asegure, pero yo creo que esta ONG o por la paz ya no se usa. O sea, a pesar de estar tal vez en estas épocas más violentas y con armas mucho más sofisticadas, ya ese lanzallamas no lo prohibieron.
en los conflictos y ese tipo de cosas, sí. Tú hablabas ahora de la maduración del personaje, ¿no? Del soldado. Y en el inicio cómo se ven tonos cálidos. Yo quiero destacar, a mí me gusta cómo Gibson muestra a Desmond en la parte cuando comienza a enamorarse de la chica que es enfermera, ¿no? Dorothy. Ahí él comienza, o sea, me encanta esa combinación perfecta que él tiene con esa cara, y lo voy a decir con mucho respeto, como una cara de tonto, pero porque es muy inocente y no es tonto. O sea, uno al principio lo nota así, pero uno dice, es que el hombre tiene un pensamiento blanco, pero eso no lo hace tonto, lo hace es muy inteligente y bien intencionado con los demás, pero eso no le quita ni le resta nada a lo vehemente que es ese hombre. Entonces, él comenzó a conocer a la muchacha y solo ahí tú te vas dando cuenta de lo interesado que es él, de lo perseverante que es él cuando le interesa algo. Entonces comienza a frecuentarla hasta que logra entablar una conversación con ella. Hago esta introducción para trasladarla al espacio en donde ya él está con los soldados y él comienza a decir, no, yo no voy a cargar arma. Entonces ahí lo van presionando horrible con juicios, consejos de guerra, creo que se llama, juicios militares. Los compañeros lo golpean, pero ellos no entienden que es que él está por un nivel encima de ellos, y es que él solo quiere que lo dejen hacer el bien, Sergio. O sea, es algo impresionante. Entonces esa parte me gusta mucho. Si algo está presente en cada decisión autoral de Gibson es el pulso y la inteligencia que el director Peter Weir le transmitió durante el rodaje de Gallipoli y El año que vivimos peligrosamente. Fueron las películas en las que estuvo este señor dirigiéndolo a él. Los 131 minutos de Hasta el último hombre están bañados de astuto cinismo. No odia, tampoco pretende imponer sus creencias, no suelta sermones, solo quiere que le dejen hacer lo que él cree que mejor sabe hacer, salvar vidas como médico de guerra. Es una persona que defiende sus convicciones frente a sus compañeros, los mismos que hipotecan sus creencias ante las órdenes del prójimo, esas que se cuadran ante los superiores aunque en su fuero interno desconfíen de ellos y de sus objetivos. Esta parte aquí quiero como sintetizarla con una frase que dice: el ejemplo arrastra. O sea, él no fue un hombre que llegó hablando de pe a pa de la Biblia, ni tratando de convertir a todas las personas y de pasarlas para su lado. Él simplemente fue con el propósito de salvar vidas, y mira que mediante eso él consiguió dar testimonio de lo que llaman las personas creyentes, o sea, el ejemplo. Bueno, pero Gibson vuelca todas sus contradicciones en la narración, que puede ser abordada por el lado que desee el espectador. Los elementos están ahí, chocando unos contra otros permanentemente. La película es radical y reflexiva, pacifista y violenta, ultraconservadora y progresista. Concluye con un mensaje positivo que no oculta una misantropía mayúscula, pues ya sabemos cuáles son las características de Gibson. Él lleva todo de la mano, o sea, el dolor extremo a la consecución de la felicidad, la violencia extrema a la consecución de un objetivo salvando a alguien. O sea, en las películas de Gibson siempre van a estar estos ingredientes, Sergio. Al final de su proyección, los productores seguramente se habrán congratulado la excelente forma en la que es narrado el sacrificio de un estudioso de la Biblia, que no comía carne ni trabajaba los sábados y salvó la vida de 75 personas mientras rezaba: uno más, Señor, ayúdame a salvar a uno más, que era la frase que continuamente se repetía él. Pero Gibson también puede regodearse en el placer de sentir que en ningún momento se ha traicionado, ni como autor ni como creyente. Su mensaje está plasmado en cada fotograma. Las puertas de Hollywood se vuelven a abrir a su paso y su sonrisa autosuficiente volverá a lucir en la alfombra roja de Dolby Theatre de Los Ángeles durante la número 89 entrega de los premios Oscar, Sergio. Sí, así es. En adelante, ¿cómo te parece todo esto, Sergio? Esto pues es algo que a uno, en el momento de que la música le acompaña, lo que siempre hemos estado hablando en la formación de público, que es la meta que nosotros tenemos, independientemente de la escena que se esté llevando. Recuerda que cuando en esa noche fría y desolada que decía: ayúdame a salvar uno más, Señor, la música aumentaba la tensión de uno,
porque pues en ese ayúdame a salvar uno más, Señor, no sabíamos si él iba a caer, es decir, si Desmond II iba a perder su vida o en realidad podría salvar a algún compañero suyo. Y pues esto lo hace como que valorar su fe, como que hay alguien, un ser supremo, que es quien te da las fuerzas y es quien te llena de esperanza, Mile. Sí, Sergio, a ti no te pasa y a los oyentes no les pasará que uno está viendo la escena en donde él tiene las manos abiertas porque esas cuerdas son gruesísimas. Entonces, Sergio, a mí me pasa que yo pienso, ay, se va a caer, va a dejar caer al soldado, va a hacer esto, y enseguida mi mente me dice, hey, él no se va a morir, es basada en hechos reales, o sea, hay una... Claro, porque... Entonces se ve tanto en la película que uno dice, yo sí, boba, así él sobrevivió, es basada en hechos reales, tranquila, él no se va a morir. Eso sucede... Pero uno como que, ay, lo van a matar. Les voy a explicar por qué sucede eso. Eso sucede cuando el director te atrapa, cuando el director dice, este espectador es mío 100% con mi producto cinematográfico. Eso suele suceder cuando la película o el metraje tiene toda nuestra atención. Cuando eso no sucede, cuando van 20 minutos de la película y tú dices, no me atrapa, y tú la quitas o te vas. O en medio del cine pues empiezas a comerte las crispetas, a mirar el celular y dices, esto no me atrapó. Así de fácil, Mili. O a dormir. Bueno, exacto. Yo nunca me he dormido viendo una película, pero sí he visto gente que se duerme. Hay que estarlos odeando para que no se duerman. Sí. Y no porque la película sea mala, sino porque, bueno, a veces no les gusta mucho, pero se les perdona también por odiar a los japoneses. Claro, en efecto. Así. Vamos a entrar, Mile, en esta parte. Vamos a entrar a la segunda parte de nuestro programa. Vamos a entrar nosotros a hacer el análisis cinematográfico, es decir, vamos a hablar de la parte técnica que de pronto a algunas personas no les llama la atención o no les gusta mucho, como a otras sí, para que cuando estén relatándole una película a algún amigo o algún familiar, no hablen él tuvo un recuerdo, sino que digan, se fue a un flashback. Entonces, me gustaría escuchar tu apreciación acerca del guión, Mile. Sí, esto es un guión maravilloso. Está escrito por Robert Schenkan, Andrew Knight. El inicio es un ritmo ralentizado, puesto que debe ubicar su contexto, su prólogo, los personajes, para definir su clímax, seguido de un detonante que para el metraje y por último alcance al epílogo. Es un guión muy bien logrado, Sergio. Cada plano, cada escena está bien pensada y rodada, que todo el tiempo mantiene al espectador adherido como testigo. Ahí recalcamos lo que acabamos de decir con otras palabras. Lo que te pasó, ¿sí ves? Sí, señor. Y nos atrapa como miembros directos del combate, que era lo que yo también hablaba de los japoneses. En realidad es un guión sobrio, fácil de comprender, más allá de las espectaculares y fantásticas escenas bélicas. Otra cosita que quiero agregar aquí es me gusta también cuando los directores tocan con pequeñas muestras y sin darle muchas largas ni explicaciones la cultura del enemigo o el porqué de las cosas. Por ejemplo, ahí vemos a los japoneses, ellos suicidándose, creo, si no estoy equivocada, que eso se llama harakiri. Sí, en efecto. Que ellos se realizan porque para los japoneses el honor es demasiado importante. Ellos deben ganar o morir en la guerra, pero ellos derrotados no pueden volver. Es algo como de cultura de ellos. Sí. Eso deshonra a sus familias. Entonces, esa pequeña escena que ellos muestran ahí, de pronto para los oyentes y los cinéfilos que de pronto no, pero considero que ya cada uno debe saber, porque pues ya hemos visto bastante de cultura japonesa, de cómo se practican eso. Pero para los que no, les explico ese pedacito ahí, Sergio. Sí, Mile, lo has hecho muy bien. En realidad, pues como dice en algún trazo de la palabra, era justo y necesario. Vamos a hablar un poco de la dirección de fotografía de este metraje, de esta cinta, doblada para hispanohablantes como Hasta el último hombre. El cinematógrafo, es decir, el director de fotografía de esta película fue Simon Dugan. La fotografía de esta película fue muy precisa, fue muy brillante. Desde su consecución inicial de Desmond II con su familia, lo que hablábamos de esos tonos cálidos, que es como para mostrar que es una familia, o dar a conocer que es una familia unida. Notamos las cualidades pictóricas de los esquemas y diseños de iluminación típicos de cada temática. Por ejemplo, tenue en las secuencias en la hora de la cena,
haciendo uso de planos cortos para enseñar las expresiones psicológicas de sus protagonistas. Cuando hablamos de planos cortos, son primeros planos, primerísimo primer plano o close-up y los planos de detalles. Eso es para cuando nosotros queremos mostrar una expresión psicológica. Generalmente los hacen en el comedor, ¿cierto? O sea, esas escenas ahí de eso generalmente son en el comedor. Exacto. Sí, señor. Entonces, porque vienen precedidas de un conflicto. Sus panorámicas y sus planos generales eran para ubicar al espectador en espacio y tiempo. Recordemos cuando era niño, cómo escalaba con Hal, su hermano, cómo escalaba en la montaña. Sí. Y cuando ya se hizo ya adolescente hombre, pues con su novia, con la enfermera, con Dorothy, que la llevó a la montaña pues a mirar, pues a tener una vista desde otra óptica desde esa montaña. Entonces decíamos que era para ubicarnos a nosotros como espectadores en espacio y tiempo, para que nosotros podamos identificar los elementos que componen una escena dentro a través de un encuadre. Algunos tonos cálidos como simbolismo de movimiento constante, de acción bélica. Obviamente estaban en la guerra. Recordemos que cuando el combate se llevó a luz día, los tonos eran cálidos, porque era un interior día. Entonces también hubo escenas en la noche, que era un exterior noche, en la misma montaña, cuando él se quedó solo, entre comillas solo, rescatando a sus compañeros. Sus exteriores fueron muy bien acertados. Recordemos el campo de entrenamiento, la verdad, esa ambientación, esa decoración, la gente de diseño de producción estuvo impecable de cómo ellos pudieron adecuar y acondicionar ese espacio de guerra, los alojamientos. Recordemos la escena, cuando hablo de alojamiento, es la escena donde él llega, se enlista, llega al ejército, a los alojamientos, a los dormitorios, que están... A los dormitorios. Exacto, están lanzándose el cuchillo y está Hollywood, está haciendo ejercicio, creo que está haciendo unas barras. Eso es lo que llamamos los alojamientos. Los interiores, yo nunca estuve en la policía o en el ejército, pero los interiores en realidad se parecen mucho a lo más próximo, a lo verídico. Entonces, de manera que hacían gala o hicieron gala de un decorado adherido al ambiente de una compañía de ejército. Las escenas de exteriores noche gozan de un increíble manejo de los tonos oscuros y de las sombras. Recordemos cuando digo los tonos oscuros y las sombras, cuando la escena donde Dos llega donde su amigo que le dice que no puede ver, y entonces saca una cantimplora y le aplica agua en el rostro y enseguida le limpia y dice, ya puedo ver, ya recuperé mi visión. Entonces es una escena como que a usted lo llena como que de entrar a un nuevo horizonte, como de tener esperanzas de que todo va a ir mejor. Entonces esas sombras eran para generar peligro y tensión. Cuando vio que venían los miembros del ejército, ¿verdad? Que lo cubrió con tierra y se puso a un muerto, se lo puso encima. ¿Sí recuerdas esa escena, Mile? Sí, sí la recuerdo. Muy bien. Esa escena es bastante diciente y durísima, durísima. Exacto. Causó mucha tensión en nosotros como espectadores. Durante mucho tiempo del metraje hay acción insensible e incesante, sí lo hay. Recordemos cuando son pues desmembrados, que pierden sus extremidades, sí. Las pierden, sus extremidades inferiores las pierden los brazos, las vísceras, o sea, todos los intestinos se ven ahí. Pues ese trabajo de dirección, de diseño de producción es un trabajo muy bien hecho, muy bien logrado. La verdad que todo parecía tan real. Recordemos que es una película basada en un hecho histórico, un hecho real, pero pues recordemos que todo lo que estamos viendo ahí es ficción porque es una película, pero es todo muy ceñido a la realidad, mire. Entonces decíamos estas cosas, ¿verdad?, que causaban tensión en nosotros como espectadores. Durante mucho tiempo el metraje tiene acción insensible e incesante, haciendo uso de cámara lenta. Este es un recurso que el señor Mel Gibson utiliza como el maestro de la cámara lenta. Me encanta. Esa cámara lenta nos ofrece la sensación de una adrenalina en ráfagas, de una adrenalina que no va a parar, que va a estar ahí, que es como un bucle, pero sin lugar a dudas... Como la escena... Sí, como la escena de... Como la escena cuando viene la granada y Desmond la patea. Uy, sí, totalmente de acuerdo, así es. La cámara lenta y juega un papel importantísimo. Sí, pero sin lugar a dudas, empleo provocativo de esquemas de iluminación y contrastes de sombras y oscuridad manejados y operados de forma adecuada. La verdad que las películas de Mel Gibson
tienen una dirección de fotografía impecable. Impecable, sí señor. Eso es una labor muy hermosa, ser director de fotografía, o sea, que tu nombre, bueno, no por el prestigio, no lo digo por el prestigio, lo digo por lograr hacer sentir las cosas que nos hace sentir una buena fotografía en una película a nosotros como espectadores, Sergio. Claro. Una escena en la noche que quiero destacar y que sé que a ti y a todos los oyentes les gustó muchísimo es la escena donde él está con el compañero, creo que es Smithy, el que lo odiaba. Sí. No recuerdo bien su nombre, la verdad. Smithy fue el que lanzó el cuchillo y le cayó en la bota al compañero, le cayó en el pie, pues. Correcto, el que es groserísimo. Pero pues bueno, ya sabemos que después supimos por qué lo era. Después supimos por qué se manejaba así. Sí, entonces ellos estuvieron ahí como un momento en medio de ese conflicto horrible, les tocó en la noche y ellos les tocó juntos. Entonces tuvieron como la oportunidad de conocerse y reafirmar esa amistad ahí tan bonita, y es una escena de noche también manejada con la luz y todo eso, muy hermosa, muy bien manejada la luz y la escena muy linda. Y además, Sergio, el sonido de esta película no se queda atrás. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores aspectos de esta. El sonido ofrece un repertorio de efectos espectaculares. Las batallas suenan con una notable calidad y los disparos, tú sabes que el sonido en las guerras es muy importante. Entonces los disparos, las explosiones, las bombas son muy reales. Se utilizaron los 6 canales al máximo. También tenemos que tener en cuenta que este buen sonido se pone de manifiesto cuando comienza la guerra, pues antes de ella los efectos sonoros y la calidad en general son convencionales, ¿no? Realmente el cambio y lo notable es ya cuando están en medio del conflicto. Lo demás ya lo hemos visto, pues se puede decir que en otras películas, pero la diferencia realmente del sonido y lo notable y destacable es en el momento del conflicto, Sergio. Así es. El diseño de producción, que me adelantaba hace un poco hablando acerca de la dirección de fotografía, en realidad el vestuario fue ambientado en época de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1940, entre la década del 40, de 1940, exactamente en 1945. El metraje se rodó en gran parte en Australia, algunas escenas en Gales, debido a lo que su director percibía para enseñar a los espectadores. Su maquillaje fue espectacular, lo hablé ahorita, de lo de cuando eran desmembrados, las extremidades inferiores de los protagonistas, en las secuencias que componen enfrentamientos de fuego cruzado entre filas armadas. Las locaciones de exteriores, una gran montaña para escalar, donde soldados de parte y parte perdieron la vida, desarrollando toda la gama y la magia del cine en esa puesta en escena. La verdad, o sea, la película dura 2 horas algo, no tengo exactamente el tiempo de la película. La primera hora de la película era mostrando la vida de Desmond II, mostrando su infancia y todo esto, en su casa, en su hogar, con su familia, cuando iba a la iglesia, en el coro en que la mamá pues era corista, valga la redundancia, cuando conoció a Dorothy, a la niña pues enfermera, todos esos acabados, todas esas decoraciones, esa ambientación, esa escenografía, toca hacer un estudio previo, que es algo que se llama un scouting, que es lo que se encarga un productor de campo, de ir con una cámara y un cuaderno, y ir tomando nota, y ir tomando pues tomas, imágenes, fotografías de los lugares que se pretenden. Entonces pues eso lo vimos allí dentro de la película, Mile, y pues la verdad esa es toda la magia del cine. Entonces esta película fue una película de esas obras cinematográficas bélicas que uno siempre las tiene en mente porque son diferentes, Mile. Sí, así es. La magia, lo principal, lo más llamativo de las películas, de este tipo de películas bélicas, es la manera de ser contada. Nosotros hemos contado vamos a decirlo de esta manera, con la bendición de tener 3 películas basadas o que han tocado la parte de la guerra, y realmente no hemos hablado de la guerra, o sea, han sido ambientadas en la guerra pero por situaciones distintas. La primera, que fue El Gran Dictador con Chaplin, la segunda, que fue Dunkirk, que es una historia que sucedió durante la guerra, pero la película no fue basada en la guerra, y ahora esta. Entonces, con eso les quiero decir que
que es la manera como se cuenta, que es la manera como se dirige, lo que marca la pauta y lo que marca las diferencias. O sea, ustedes en las mismas historias o en los mismos perfiles humanos de este tipo de películas la pueden ver 1000 veces, pero es diferente si la presenta Chaplin, es diferente si la presenta Nolan, es diferente si la presenta Gibson. Entonces esto es hermosísimo, el cine es hermosísimo y eso hace parte de una de las cosas más lindas que tiene, la forma de ser contada y el trabajo y el talento que cada uno le pone. Fíjense lo que decía Sergio hace rato, de estar Gibson arrastrándose y mostrándole a sus actores cómo quería él que fueran las escenas y luego correr hasta la silla. Es un hombre el que cuenta con una vasta experiencia en la actuación y que ya sabe cómo dirigir. Entonces es hermosísima, Sergio, a mí me gustó. Sobre el rodaje de esta película ya hemos hablado bastante y dijimos que fue rodada en Nueva Gales del Sur, ¿no? Una parte de Australia. Sí. Entonces nos resta ya como hablar de la banda sonora original, Sergio. Sí, la banda sonora original de esta película estuvo a cargo de James Horner. Fue el seleccionado originalmente para componer la banda sonora de la película, pero fue reemplazado por John Bigney después de la prematura muerte de Horner. Obviamente por eso fue la razón en que fue relevado. Falleció en 2015. Bigney fue reemplazado por Rupert Gregson-Williams después de que su partitura fue rechazada antes de que Hobson Ridge se estrenara en el Festival de Cine de Venecia. Al componer la música, Gregson-Williams comentó: la banda sonora se divide en 2 partes. Un romance encantador florece cuando Desmond descubre ambas, el amor de su vida y su fe. La segunda mitad de la película es brutal. Queríamos reflejar su espiritualidad sin ser piadosos y su valentía sin celebrar la violencia. Palabras más, palabras menos, lo que Milena ahorita relató acerca de que hemos estado tratando con películas acerca de conflictos bélicos, pero en realidad no hemos hablado de la guerra. Hemos hablado de sus detalles que están adheridos y que hacen gala, lo digo así, hacen gala de todo lo que conlleva o de todo lo que acarrea una guerra. Sí, señor. Yo quería también destacar al actor Worthington, que es otro protagonista que está ahí. Creo que de él no hemos hablado. Él tiene muy buenas películas, Sergio. Fue uno de los altos mandos también que trató muy mal a Desmond. Lo trató muy mal, pues como decíamos, en medio de su ley, ¿no? Claro. En medio de su creencia y de creer que está haciendo lo que debía hacer. También la actriz esta, Teresa Palmer, que es la compañera de él, me gustó mucho el papel que ella tuvo en esta película porque, bueno, con todo el respeto y no quiero sonar así como petulante ni nada, ni porque cada uno tiene su talento y eso, pero de las películas que yo he visto hasta ahora o han sido las más comerciales, son siempre papeles como que no la han dejado a ella mostrarse su madurez como actriz. Yo le estaba viendo la filmografía a ella y hay muchas películas que, bueno, vuelvo y digo, yo no las he visto, pero sí me gustaría verla porque a mí me gustó cómo interpretó el papel de esposa acá con él, acompañándolo y tratándolo de persuadir, pero sin perder ese amor y esa forma de tratar a su novio y luego a su esposo, que fue Desmond, Sergio. En efecto, Mila, así es. Sin duda que estuvimos frente a una cinta laureada, una cinta pues nominada, muy bien criticada, críticas a favor y críticas pues en contra, pero sin lugar a dudas un gran film con un elenco de reparto de actores de primera línea y un gran director. Como lo decíamos, su filmografía no es vasta, no es amplia, pero pues es sustanciosa. Todo lo que ha llevado a cabo, lo que ha emprendido, pues ha sido muy exitoso. De verdad que para nosotros ha sido un verdadero placer y un honor haberles ofrecido el análisis cinematográfico de esta película que en Hispanoamérica fue doblada o traducida como Hasta el último hombre. Pues por ello de uno más, Señor, permíteme encontrar o salvar a uno más de mis compañeros. Mile, pues no sé si tienes algo para hacer el cierre, para pues hacer unas conclusiones finales. Bueno, de esta película, hablando de la película, quiero decirles a los oyentes que aún no se la han visto, que se den la oportunidad de verla. Es una película hermosísima en donde van a ver las características de las que ya les hemos hablado de Gibson, pero permítanse esta oportunidad.
esta es una de esas películas que uno tiene que verse. Cuenta muchos aspectos, no los trata de convertir, no los trata de persuadir, les va a hablar de una persona que cree en sí mismo y que lucha por defender sus creencias. Es como cuando uno dice, yo quisiera hacer esto, pero no me da, mis principios no me dejan. Ese es Desmond. Él cree que él tiene una función, y en efecto sí la tiene, un propósito en la vida, y lo cumple sin faltar el respeto, sin rayar en el fanatismo. Entonces permítanse ver esta película, y a los oyentes que ya la han visto, vuélvanla a ver. Les vamos a seguir hablando de Gibson, y les vamos a traer muchísimos directores más, y vamos a ir adentrándonos más en el cine. Sergio, quedé muy contenta con esta película, me gustó muchísimo hablar de ella. Sí, es una gran película. Yo tengo una recomendada que vamos a tener más adelante acá en Cinema Station para nuestros amigos oyentes. Una película exitosa también, se llama Cinema Paraíso, hace parte del renacer del cine italiano. Quienes tengan la oportunidad de verla o quienes ya la hayan visto ya saben de qué hablo. Es una película que les va a gustar mucho y que tiene ese afecto, ese amor hacia el cine, Mile. Sí, señor, así es, Cinema Paraíso. Estaremos hablando de ella más adelante. Mile, no sé si tienes algún recomendado para el cierre. Bueno, recomendados, tengo para recordarles el actor que les estaba hablando, decirles que se fijen en la actuación de él en esta película, que es el protagonista. Él protagonizó Avatar, que es una de las películas. A mí me gusta Avatar, Sergio, ¿a ti te gusta? Avatar la vi, sí, claro. Yo veo todo, Mile, yo veo todo. Yo no soy de que señalo de que no veo cine comercial, yo veo todo y después yo unilateralmente... Te quedas con lo que te gusta. Exactamente, unilateralmente hago mi concepto y digo, entretenida, pero no es lo mío. ¿Sí me hago entender? Total. A mí me gustó mucho el concepto de Avatar, que más adelante estaremos hablando, no sé en qué lo vamos a... en cuál episodios ahí lo vamos a Avatar lo meter. Tendremos en ciencia ficción. Ok, a pesar de ser de ciencia ficción, también toca muchas cositas. Entonces les quería recomendar la actuación, que se fijaran. Y me gusta, Sergio, cuando los directores creen en lo polifacético que puede ser un actor. Por eso mencionaba a Teresa Palmer y a este actor que él protagonizó Avatar, Furia de Titanes, y una película que es muy bonita también, basada en un libro, que es La Cabaña. Entonces, cuando los directores logran ver más allá de pronto de lo comercial que hablábamos, porque los papeles de pronto han sido muy fáciles, pero confían en los actores dan. Entonces, me gustó mucho la actuación de Worthington. Amables oyentes, deseando que la película haya sido de su agrado, el análisis cinematográfico de Hasta el Último Hombre, en compañía de Milena Mauri, le damos las gracias. Mile, muchas gracias por ayudarme a analizar Hasta el Último Hombre. Gracias a ti por esta oportunidad, por tener este espacio para compartir, para estas charlas. Gracias a todos los oyentes en todos los lugares del mundo que nos están escuchando, aquí en Colombia también, en todos los rinconcitos. Y no nos dejen que esto se pone más interesante cada vez. Que estén muy bien, les mando besitos a todos, un abrazo y bendiciones. Chao, chao. Recordando que el cine es una ciencia y es un arte y es un espacio para el debate, para la polémica, para el intercambio de ideas. Esto es cine, señores. Este fue el análisis de Hasta el Último Hombre, Hudson Ridge, en compañía, a nombre de Milena Mauri, Sergio A.M. Vamos a dejarlos con una canción del álbum Cine Noir llamado The Jazz Piano, del álbum Background. Nos reencontramos el próximo miércoles, será 14 de abril mediante Dios, para hacer el análisis fílmico de una película que causó mucha polémica del señor Mel Gibson, llamada Apocalipto. Pórtense bien, el Señor les bendiga, nos reencontramos en breve.
séptima maravilla del mundo, el séptimo arte, Cinema Station. Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven.